vamos a empezar a trabajar con otra relación importante que es la parábola. ¿Qué es la parábola? Entonces, la parábola simplemente, la parábola es el lugar geométrico, de todos los puntos geométricos, de los puntos del plano, los puntos del plano, que equidistan de un punto fijo, llamado foco, y de una recta fija llamada directriz, y de una recta fija llamada directriz. Entonces, que quede muy claro, vea, la ecuación de la parábola depende de la posición del foco. Si nosotros tenemos este gráfico va a corresponder a la parábola y vamos a deducir la ecuación que corresponde a este gráfico simplemente. Este gráfico es la parábola. Entonces, de aquí en adelante, una parábola corresponde a un gráfico de este tipo. Esto es Y y esto es X. Vamos a hallar la ecuación que representa la parábola. Entonces, por aquí voy a localizar las coordenadas del foco. 0P para P mayor que 0. 0P. Aquí voy a localizar el punto de coordenadas X, Y. Esos son los puntos del plano que habla ahí. Este es el punto fijo que es el foco y la coordenada de la directriz simplemente es esta que está aquí, pero la distancia de aquí a aquí, pero aquí con signo contrario. O sea, si usted tiene la coordenada del foco 0P, esta corresponde a la directriz Y igual menos P, ¿no? Y entonces simplemente lo que está diciendo es que esta distancia, llamémosla P, es exactamente esta distancia, aunque me quedó un poco descuadrada, esta distancia, este puntico, llamémoslo Q, tiene por coordenadas X menos P. Entonces lo que está diciendo es que el conjunto de todos los puntos que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz son los puntos de la parábola. O sea, vamos a hallar la ecuación de esta parábola. Eso quiere decir que la distancia de P a F, oiganse bien, la distancia de P a F es exactamente la distancia de P a Q. Naturalmente que me quedó un poco desfasada, por no decir que bastante desfasada. La distancia de P a Q. Entonces, ¿cuál es la distancia de P a F? Sería la raíz cuadrada de X menos 0 al cuadrado más Y menos P al cuadrado. Sería la raíz cuadrada de X al cuadrado, X menos 0 al cuadrado, más Y menos P al cuadrado. Y la distancia de P a Q pues va a ser X menos X, que es 0, y me quedaría simplemente Y menos P, o sea, Y más P al cuadrado. Y como esto es una distancia, entonces esto es simplemente Y más P. Y ahora voy a elevar al cuadrado y voy a simplificar esa expresión. Si yo elevo al cuadrado me va a quedar X2 más Y menos P al cuadrado igual a Y más P al cuadrado. Y si yo simplifico esa expresión me va a quedar X2 más Y2 menos 2 PY más P2 igual a Y2 más 2 PY más P2. Y hago la simplificación del caso. P2 con P2 se cancela, Y2 con Y2 se cancela, este menos 2 lo llevo a sumar y me va a quedar simplemente X2 igual a 4PY. Y esta es la ecuación que representa el gráfico que está ahí, que es la parábola. Es decir, 4PY vale X2.
en el caso de que el P sea positivo. Ahora, si el P llega a ser negativo, que quede muy claro, si el P llega a ser negativo, las coordenadas del foco van a estar por acá, ¿no? Si el P llega a ser negativo, si el P llegase a ser negativo, entonces el gráfico de la parábola sería simplemente este. Las coordenadas del foco en este caso serían 0, P, P negativo, y la ecuación de la directriz sería y igual menos P. De tal forma que si yo tengo aquí el punto XY, que estamos llamando P, y este lo estamos llamando F, este lo estamos llamando Q. Q tiene por coordenadas X y el valor de menos P, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia que hay de aquí al foco, de P al foco? Es X2 más Y menos P al cuadrado. Y la distancia que hay de P a Q, la distancia que hay de P a Q, simplemente es 0 y Y más P al cuadrado. O sea, exactamente es esta misma ecuación. Entonces, si nosotros la solucionamos, encontramos esta, pero para P menor que 0. Entonces, saquemos una conclusión. Vean, si ustedes tienen la ecuación de esta forma, donde este término, o sea, el P es positivo, la parábola se abre hacia arriba en el eje Y, y si el P es negativo, la parábola se abre hacia abajo en el eje Y. Entonces, que quede claro, esto tiene dos gráficos. Para P mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba, y para P menor que 0, la parábola se abre hacia abajo. Vamos a entender esto con ejemplos, ¿no? Con ejemplos. Entonces, el primer ejemplo que vamos a solucionar es el siguiente. Vamos a entenderlo con ejemplos. El primer ejemplo, que quede muy claro. Si ustedes tienen la ecuación, óiganse bien, 4y igual a X2. ¿Cuál es el gráfico de la parábola y cuáles son las coordenadas del foco? Entonces de aquí sacamos que 4P es igual a 4, porque esto lo escribimos como 4PY igual a X2. O sea, este 4 es el coeficiente que tiene Y, y de aquí sacamos que P vale 1. Eso quiere decir que el gráfico de la parábola, como el P vale 1, se abre hacia arriba, ¿no? Se abre hacia arriba. X y Y. La parábola se abre hacia arriba. La parábola hacia arriba. Y las coordenadas del foco, como P vale 1, simplemente son 0, 1. Y la ecuación de la directriz simplemente sería Y igual menos 1. Ahora que quede claro, el punto más cercano de la parábola a la directriz se llama el vértice. En este caso, el vértice es el 0, 0. O sea, siempre el vértice que estamos trabajando por ahora va a ser el 0, 0. Y esa sería la ecuación, el gráfico de 4y igual a X2, abriéndose hacia arriba y las coordenadas del foco 0, 1. Si nosotros tenemos ahora, en lugar de tener esta ecuación, tengo simplemente esta ecuación, menos 4y igual a X2. Entonces, en este caso, este es negativo, o sea, el P es negativo. O sea que 4P, en este caso, 4P vale menos 4. 4PY vale X2, 4P vale menos 4. O sea que P vale menos 1. Y entonces la parábola se abre hacia abajo. La parábola se abre hacia abajo. Tengo X y tengo Y. La parábola se abre hacia abajo. ¿Cuáles son las coordenadas del foco? Simplemente son estas. 0, menos 1. ¿Y cuál es la ecuación de la directriz? Simplemente Y igual a 1, ¿no? Y igual a 1. Entonces, si el P es positivo, la parábola se abre hacia arriba, y si el P es negativo, la parábola se abre hacia abajo, y en los dos casos el vértice se encuentra donde este se anula y donde este se anula, o sea, en el punto 0, 0. Si yo tengo la ecuación, que quede muy claro, si yo tengo la ecuación Y igual a menos X2 sobre 16,
Este x2 debe tener coeficiente 1, porque la ecuación es simplemente 4py igual a x2 para p mayor que 0 o para p mayor que 1. Entonces necesito dejar el coeficiente de x2 1, entonces lo transporto para acá y me va a quedar menos 16y igual a x2, y de ahí calculo las coordenadas del foco, o sea 4p vale menos 16, o sea que p vale simplemente 16 sobre 4, que es menos 4. Eso quiere decir que el gráfico de la parábola, se abre hacia abajo, ¿no? Que el gráfico de la parábola se abre hacia abajo. Entonces el gráfico de la parábola se abre hacia abajo y por aquí están las coordenadas del foco. Las coordenadas del foco simplemente son 0, menos 4. Las coordenadas del foco, el vértice está en 0, 0, luego aquí está la ecuación de la directriz, y igual 4, este punto es x y este punto es y. Entonces que quede claro, como el p es menor que 0, la parábola se abre hacia 4, hacia abajo, tiene vértice en 0, 0, tiene la coordenada del foco en 0, menos 4 y tiene directriz y igual 4. En el eje donde esté el foco, ahí es donde se abre la parábola. Ahora, si yo tengo, oíganse bien, si yo llego a tener esta ecuación, por decir algo, y igual a x2 sobre 36, entonces que quede claro, tengo que dejar el x2 con coeficiente 1, paso el 36y para acá y me va a quedar 36y, perdón, paso el 36y va a ser x2, eso quiere decir que 4p vale 36, quiere decir que el p vale 36 sobre 4, 9. Como el p es positivo, la parábola se abre en el eje y positivo, ¿no? La parábola se abre en el eje y positivo, x y y. O sea, la parábola se abre aquí en el eje y positivo. Esto es 36y igual a x2. Las coordenadas del foco son 0, 9. Luego la ecuación de la directriz simplemente va a ser y igual menos 9. Entonces que quede muy claro cómo es la ecuación de la parábola y cómo es el gráfico. Donde esté el foco, ahí se abre la parábola. Si el foco es positivo, la parábola se abre hacia arriba, y si el foco tiene coordenada negativa, la parábola se abre hacia abajo. Entonces quiero que saquen esta conclusión, vea, quiero que saquen esta conclusión. Ya sabemos que la ecuación de la parábola es 4py igual a x2. Si el p es positivo, la parábola se abre hacia arriba en el eje y ahí está el foco. Y si el p es negativo, la parábola se abre hacia el eje bajo, hacia el eje negativo del eje y el foco está en el eje y negativo. Pero nosotros nos encontramos, esta ecuación es escrita de esta forma: a por x2. Entonces lo que hacemos es, para las coordenadas del foco lo pongo a dividir aquí normalmente, pero lo que quiero es que si a es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba y tiene el vértice en 0, 0. Y si a es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo en el eje y su vértice también está en 0, 0. Por ejemplo, vea, si yo tengo y igual a x2, la parábola se abre hacia arriba, ¿no? La parábola se abre hacia arriba y tiene el vértice en 0, 0, ¿no? Y las coordenadas del foco están por ahí. Si yo tengo y igual a menos x2, pues la parábola se abre hacia abajo. Aquí tengo el eje, el plano XY, la parábola se abre hacia abajo. Ahora, si yo multiplico aquí por 3, la parábola, el gráfico es exactamente este. O se abre más o se cierra menos. Y si aquí divido por 4, el gráfico de esto es este. O se abre más o se cierra más, ¿no? Aquí el valor de A lo que hace es o abre el gráfico de la parábola o lo cierra. Lo importante es que si este A es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Y si el A es negativo, la parábola se abre hacia abajo. El vértice de la parábola en todos estos casos está donde se anula el y se anula en 0 y el x se anula en 0. En los puntos donde se anulen las dos variables, ahí está el vértice de la parábola.
Entonces, por ejemplo, si usted tiene, óiganse bien, si usted tiene 4y igual a 2x2, ya sabe que puede dividir, 2y vale x2, y que esta es una parábola que se abre en el eje y positivo. O sea que el gráfico simplemente es este. Tengo x y tengo y el gráfico es este, y ya sabe cómo encuentra las coordenadas del foco. Que si llega a tener 4y igual a 16x2, este lo trae para acá. O sea, 4 sobre 16 por y va a ser igual a x2, que el gráfico va a ser exactamente una parábola de esta forma. O se cierra más, o se cierra, o se abre. Depende de la constante. Pero que si usted llega a tener esta ecuación, y igual a menos x2 sobre 4, si usted quiere hallar el foco, tiene que dejar este coeficiente 1, el coeficiente de x2, y transportar esto para acá, ¿no? Menos 4y igual a x2, de ahí encuentra las coordenadas del foco. 4p vale menos 1, perdón, 4p vale menos 4, y de ahí despéjate. Lo importante es que el gráfico de la parábola aquí se va para abajo y que las coordenadas del foco están en el eje y negativo. Espero que haya quedado muy claro cómo es el gráfico de la parábola y igual a ax2 si a es positivo y y igual a ax2 si a es negativo. El gráfico siempre va a ser una parábola. O se abre en el eje y positivo o se abre en el eje y negativo. Hasta